Un gusto saludarte, Francisco. A ver, Pedro Castillo es profesor. Yo entiendo que en el Perú hay más de medio millón de profesores, más sus familias. Pedro Castillo es evangelista. Y yo entiendo que un gran sector evangelista vota en bloque. Pedro Castillo vive de alguna manera la tragedia de la explotación minera, porque es de Cajamarca y eso está ahí nomás. Y hay un corredor minero que jamás ha sido considerado o tomado en cuenta. Es un provinciano que, a diferencia de otros provincianos, no se minimizó. Es un provinciano que mantiene su identidad de provinciano y además es agricultor. Eso se vio claramente ayer, ordeñando sus vacas, ¿no? Y después preparando el desayuno. Entendiendo esta dinámica, entendiendo esta mirada, podemos entender por qué Pedro Castillo surge de esa manera y representa lo que representa. Porque une el voto de los evangelistas, el voto del magisterio, el voto de los antimineros, el voto de los agricultores. Y además el voto de rechazo al sistema. Yo recuerdo, Francisco, una caricatura de hace unos años de Alfredo, el perro que salía en la República, donde sale el perro asustado y subió la carne, subió el azúcar. Y después dice, ¿y a mí qué me importa si yo no como carne? Y yo no como azúcar, porque es muy caro, dice el perro. Entonces, estas personas sienten que no pertenecen al sistema, que el sistema no los toma en cuenta. Y por eso, desde la época del FOSEP, Francisco, hay un enorme bonzol de gente que busca el outsider. La tragedia de los outsiders es que han sido traicionados por los outsiders que escogieron y salieron elegidos. Y por eso siguen buscando un outsider. Yo no estoy de acuerdo, y con esto acabo, Francisco, con las personas que dicen que no se daban cuenta. Un empresario minero sabe muy bien cómo viven sus mineros. Un gerente de minas sabe muy bien cómo vive la gente, de qué sufre, qué tipo de canciones escucha. Lo que pasa es que no les importa. Ese es el problema. Y si antes reclamaban algo y pedían ser escuchados, eso hoy en día ya no es posible, Francisco. Hoy en día ya no piden ser escuchados, piden ser atendidos. Y el próximo paso, no estoy haciendo ninguna apología, porque yo no soy, para comenzar, a mí no me interesa esa ideología, estoy muy lejos de eso, ¿no? El próximo paso es, los pasos es 1, reclamo; 2, 1, insatisfacción; 2, reclamo; 3, pedido de escucha; 4, atención; y 5, irse a la guerra. Irse a la guerrilla. Y Pedro Castillo está representando todavía una salida democrática dentro de lo que es. Lo que hay que hacer es sentarse a conversar. Gane quien gane. Porque gane quien gane, tiene que atender ese reclamo. Esa es mi opinión, Francisco, preliminar. Bien, yo en este caso discrepo contigo, Manuel, en algunas cosas. Sí, él representa la protesta y el desconcierto del pueblo peruano frente a un sistema democrático que, desde el punto de vista social, no funciona. No los escuchan. Estos gobiernos corruptos no han hecho nada en materia de salud ni de educación. La lucha contra la pobreza es una ficción. En eso estamos completamente de acuerdo. El problema es que esto, manejado por la derecha mercantilista y los caviares, que ya llegaron al poder parcialmente con Vizcarra y totalmente con Sagasti, y han demostrado lo que son, ¿no es cierto?, lleva al sistema democrático a una crisis por la cual quienes, por ejemplo, hoy día apoyan a Castillo, dicen necesitamos el antisistema, el famoso antisistema de Humala. El antisistema, hay que simplemente escuchar las posiciones que tienen diversos temas Castillo, significa la eliminación de la democracia en el Perú. Significa la eliminación de la economía social, de la posibilidad de que exista economía social de mercado en el Perú, porque hoy día no existe.
Hoy día, lo hemos conversado muchas veces, economía mercantilista. Significa la irrupción de un equipo de personas. Él ya ha declarado que su asamblea constituyente para la nueva constitución estará constituida en 60% por representantes de los gremios, de los campesinos, de los sindicatos y 40% por los juristas, los leguleyos y cosas por el estilo. Una asamblea popular para traernos una constitución chavista. Eso es lo que pretende Castillo. Ayer la candidata a la vicepresidencia declaró además que las clases acomodadas de Lima ya no van a ser tan acomodadas. Dijo que fundamentalmente las transnacionales tendrán que dejar el 70% de sus utilidades en el Perú, cosa que ya creo que en alguna medida ocurre, aunque en menor escala, en lo cual yo estaría totalmente de acuerdo. El problema no es ese. El problema es que esto es el fin de la democracia. Entonces, coincido completamente con lo que tú dices. Todo lo que yo he dicho, lo he dicho para entender qué hay en el bolsón social para poder empezar a pagar la deuda social. Exacto. Pero yo no estoy pensando, yo no estoy pensando en Castillo. Yo he hablado en plural. Hay que escucharlos a todos, porque si no, la atención que piden se va a convertir en una cosa violenta. Es como dos vecinos se pelean. Si uno lleva bien la cosa, se terminan despidiendo normalmente. Si la llevan mal, se pueden terminar matando. Y ante esa metáfora estamos, Francisco. Sí, hay que escucharlos, hay que entenderlos. Por eso nosotros hemos planteado dentro del programa de partido un programa que se llama Diálogo Permanente. Precisamente por eso. No esta cosa de inclusión social o de bajar la marea cuando surgen los conflictos, de prevención de conflictos, no, es un diálogo permanente que lamentablemente sí ha sostenido de una manera u otra la izquierda comunista del Perú en la cual milita Pedro Castillo. Entonces, esa utopía es la que han vendido. Pero claro, tienen caldo de cultivo para hacerlo. Y lo que ocurre es que ni siquiera, como lo dijo, yo recuerdo en su discurso inaugural, Salvador Allende, tú sabes que la utopía comunista consiste en que toman el poder, se crea la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado significa que la totalidad de los bienes y de la prestación de servicios es asumida por el Estado, ya no hay propiedad privada, porque luego ese Estado es un Estado socialista, se disuelve para crear una sociedad comunista en la cual todo se distribuye y a cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades. Esa es la teoría. En la práctica, la dictadura del proletariado es Fidel Castro, es Maduro, en fin, Stalin en su época en la Unión Soviética, etc. Eso es lo que significa Pedro Castillo como consecuencia de lo que tú muy bien has señalado. ¿Y qué cosa hay en eso, Francisco, que yo te agradezco que me permitas decirlo, lo he señalado? Hay falta de agua, hay falta de atención al campo, hay falta de salud. Entonces yo pregunto, ¿qué nos sorprende? El problema no es solamente Pedro Castillo, es que nuestra clase política escuchaba esto y no hacía caso. Y además se corrompía. Ese es el problema. Porque es corrupta, porque el problema de la clase, de la subclase política peruana en general es que es corrupta. Yo veo ahora que ya están haciendo los análisis de cómo se recolocan vía Keiko, pero no entienden que si van a mantener las cosas en el status quo en el que se encontraban, vamos a encontrarnos en las regionales y en las municipales y luego en las generales de la próxima oportunidad en la misma situación y agravada. Y por otro lado, un tema que no entendieron, su outsider, sin ser mercantilista, porque no hay signos de que así lo sea, y sin estar amarrado definitivamente con ellos, era López Aliaga. Porque López Aliaga no se va a salir del sistema. López Aliaga es un demócrata que tenga sus, y por supuesto, sí tiene, creo yo, la intención real de sacar a Odebrecht como lo ha anunciado y hacer una campaña anticorrupción real, que es lo que requerimos. Porque lamentablemente, Manuel, lo que ocurre es lo siguiente: a la gente no le preocupa votar por corruptos o no corruptos. Leas el caso de Fujimori. La gente vota por los efectos que la corrupción tiene
sin considerar que el origen es la propia corrupción. En cifras, 4.000 millones en la Interoceánica Sur. ¿Y cuántos hospitales tenemos en el Perú? ¿Qué carencia hay en todo el sistema de salud? Si esa plata se hubiera invertido en salud, no estaríamos como estamos. Porque, como tú bien lo has señalado, a esta subclase política no le importa el país. Han preferido intentar hundir a López Aliaga sin importarles que crezca la Mendoza o que crezca Castillo, porque al final están pensando, a Castillo lo vamos a manejar de alguna manera, lo corrompemos, lo coimeamos, como hicimos con Humala. Pero saben que al otro no lo pueden coimear. Entonces, en eso estamos. Esa es parte de la disyuntiva que se presenta para la segunda vuelta, y espero que el hecho de que la empresa que está manejando la informática de la OMPE, Palo Alto 2, testaferro de Graña y Montero, no actúe como testaferro de Graña y Montero, que es la empresa líder del cártel de la construcción. El otro punto, Francisco, que creo que es importante conversar, es la manera tan burdamente tonta como fue organizada ayer la elección. Se le dijo al presidente de la OMPE reiteradas veces que las personas de la tercera edad no deberían empezar primero, y este señor insistió. Y obviamente se generó el caos que se generó. Este es un primer elemento. Desde un día antes de las elecciones hubo denuncias en ICA donde la capacitación de los miembros de mesa se les decía que el lacrado lo hacía el OMPE sin ellos, que tenían que firmar un acta en blanco y entregarla antes de que empezara la votación para que ellos se fueran a su casa tranquilos, ¿no? Se han encontrado además actas que aparentemente favorecen a Keiko, tanto en el sur como en el norte. Y la OMPE, bien, gracias. Entonces, eso evidentemente, Francisco, genera malestar. O sea, el voto por este señor Castillo es un voto de malestar, de indignación, pero nosotros tenemos los mecanismos democráticos para exigirle a la OMPE que aclare esta situación y no la está aclarando.